De nuevo te damos la bienvenida a este programa Identidad. Gracias por acompañarnos una vez más. Estamos listos para compartir contigo un poco acerca de la palabra de Dios. Ya los pastores están preparados con los temas principales para que tú puedas comprender un poco acerca de esta guía que Unión Radio te presenta y que tú puedes ver a través de nuestra página web. Así que recuerda, en este momento estamos listos para estudiar la palabra de Dios. Bienvenidos. Es fácil desviarse. Perderse en los laberintos de pertenencias. Perder la perspectiva de quién eres. ¿Cómo encontrar el camino correcto a seguir? Para descubrir por qué Dios te hizo. Identidad, descubriendo quién y por qué eres. Ahora estamos listos para comprender un poco acerca de esta guía que tú puedes estudiar. Veamos el título de este día, que es Tu amor es grande hasta los cielos. ¿Qué tan grande es el amor de Dios? Ya tenemos la respuesta, pero tenemos que meditar por acá en lo que los pastores han preparado. Veamos qué nos dice el pastor Estuardo Guerra y José Rodríguez. Unión Radio presenta Lecciones de la Biblia. Estamos de nuevo aquí para un estudio más de Lecciones de la Biblia. Pastor José, un gusto saludarle nuevamente y poder tener esta oportunidad de compartir con los que nos ven, nos escuchan, este tema tan interesante que habla del amor y la misericordia de Dios. Así es, pastor, mucho gusto saludarle otra vez. Qué bonito que podemos seguir estudiando el libro de los Salmos, ¿verdad que sí? Sí, los Salmos nos han presentado diversos temas. Semana a semana hemos venido estudiando acerca de Dios, cómo los salmistas, seres humanos, presentan a ese Dios tan cercano a cada uno de sus hijos. Y esta semana, pues el tema es por demás interesante, y es que los salmistas entienden que todo ser humano, ellos como nosotros, no tenemos ningún mérito para presentarnos delante de Dios. No hay nada bueno en nosotros. Entonces tenemos que depender de la gracia, de la misericordia, del amor de Dios. Y entonces el estudio se titula Tu amor es grande hasta los cielos, porque vamos a estudiar y entender que Dios, siendo eterno, con misericordia eterna, con amor eterno, nos ama. Se ha manifestado y así lo hace. Entonces los salmistas acuden a esa misericordia, suplican a Dios que se manifieste esa misericordia, confían en el amor de Dios en cada una de las situaciones que están viviendo. Así es. De hecho, bueno, dice, ¿verdad?, que siendo nuestra existencia tan corta, siendo nosotros tan pasajeros, ¿verdad?, que Dios nos compara en su palabra con la hierba. Siendo tan pasajeros como la hierba, aún así Dios muestra su amor eterno por nosotros, ¿verdad? Qué grande es Dios en amor, definitivamente. Bien, vamos a comenzar con el Salmo 136, donde hay un estribillo que se repite varias veces. Su misericordia es para siempre. En otras versiones dice, su amor es para siempre. Y se repite 26 veces. Parecía como que hay que grabarlo. Si se repite tantas veces, tiene que quedar en la mente. Y es un recordatorio de todos los momentos en que Dios estuvo con su pueblo. Y los salmistas quieren que los lectores, que los que están escuchando y aprendiendo de los salmos o cantando, puedan recordar que Dios siempre ha estado allí. Que no ha habido momento en que Dios no haya estado con cada uno de sus hijos. Así es, sí. El salmista ahí en ese salmo recuerda diferentes aspectos en los que ha tenido que atravesar, ¿verdad?, o vivir el pueblo de Israel, y que en todos ellos
dice, ¿verdad? Termina él diciendo, ¿no? Porque su amor o su misericordia, ¿verdad? Es para siempre, ¿verdad? Entonces, ese énfasis. Ahora, nosotros en la actualidad también tenemos nuestras experiencias de las cuales podemos decir definitivamente el amor de Dios es para siempre. Porque lo he visto en mi vida, en cada etapa, y lo he visto en la vida de mis hijos, en cada etapa, lo he visto en la vida de mis nietos, lo he visto en la vida de mis familiares, y en todos lados y de todas formas se puede contemplar el amor de Dios. Pero digamos, esta lección de este día, ¿verdad? Termina con una pregunta interesante. ¿De qué manera la imagen de Jesús en la cruz, dice, que muere como sustituto por nuestra pecaminosidad, revela más poderosamente la gran verdad? Hablando de Dios, de que su amor es para siempre. Tremendo, ¿verdad, pastor? Así es, porque sabemos que Jesús en la cruz cumplió algo que se había preparado desde antes de la fundación del mundo. Entonces en la cruz podemos decir, su amor es para siempre. Lo hizo por amor, y ese amor se extiende hasta el día de hoy y hasta el futuro, para la salvación de cada uno de nosotros. Y bien ha dicho José, todos debemos decir, bueno, Dios ha estado conmigo cuando estuve enfermo, Dios ha estado conmigo cuando vi crecer a uno de mis hijos, cuando se graduó, cuando hice este viaje, cuando tuve esta pérdida. Toda la vida su amor, su misericordia, para siempre. Y misericordia tiene un significado muy especial, significa bondad, significa compasión, significa también perdón, y debemos acudir a Dios en todo momento, sabiendo que eso es una característica de Dios, es un atributo de Dios que ha estado siempre. Por eso el Salmo 51 nos presenta a David, quien comete pecado y se presenta ante Dios, pero como lo dijimos antes, no se presenta con ningún mérito particular. No dice yo soy el rey, no dice he sido un buen pastor, no dice he sido una persona correcta, no dice he hecho bien al prójimo, no dice he obedecido, sino que dice conforme a tu misericordia ten piedad de mí, oh Dios. Conforme a esa maravillosa persona que eres, que condesciende y que es compasivo, ten misericordia de mí. Perdóname, porque no puedo nada que presentar, no tengo nada que decir, solo quiero acudir a tu gracia y que me perdones. El Salmo 51 es muy conocido, tiene varios pasajes que vamos a tocar en este momento. Sí, de hecho, uno de los aspectos de ese amor de Dios que es para siempre, ¿verdad? Es que es un amor inalterable, ¿verdad? Que no cambia. Y por eso, como decía usted, ¿verdad? El salmista apela no a sus méritos, sino apela a ese amor invariable de Dios, ese amor que no cambia. Yo cambié porque yo fallé, yo me desvié, yo cambié, pero Él no cambia, Él se mantiene. Lo más impactante para mí de esta otra lección, ¿verdad? Que es del Salmo 51, como decía usted, es esa expresión, crea en mí un corazón limpio, ¿verdad? O sea, eso nos muestra a nosotros un aspecto del amor de Dios que va más allá de lo que nosotros regularmente, bueno, en términos generales a veces olvidamos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros olvidamos esta parte, el perdón de Dios en nuestras vidas, acerca del perdón de Dios en nuestras vidas, a veces perdemos lo valioso que esto tiene, porque qué curioso es que Dios no solamente nos declara inocentes, ¿verdad? Sino que Dios también puede transformarnos, y el perdón de Dios incluye eso, es como un paquete, que no solamente dice, bueno, te declaro absuelto. Sí, ajá. Solo te perdono, ya no te preocupes que ya te perdoné lo que hiciste, sino que además dice, el perdón de Dios también transforma la vida, también transforma. Y yo creo que tal vez como cristianos es importante que esto lo recordemos. ¿Por qué?
Porque a veces nosotros pedimos que Dios nos perdone la vida pasada y tratamos de que nosotros por nuestro propio esfuerzo cambiemos. Y cuando lo hacemos así nos gloriamos de ese cambio y queremos que los demás cambien porque decimos yo cambié y yo con mi esfuerzo cambié. ¿Y por qué Él no cambia? Entonces, pero cuando le permitimos a Dios que sea Él, ¿verdad? Uno pone de su parte, ¿verdad? Porque uno debe poner de su parte, pero finalmente Dios es el que hace el cambio, la gloria es para Él y lo que hizo en mi vida lo puede hacer en la vida de otros. Es una manera distinta de verlo y apreciarlo, ¿verdad? Entonces, qué importante es reconocer que de verdad el perdón de Dios es un perdón transformador. David lo entendía, por eso le dice al Señor, renuévame, que vuelva yo a disfrutar el gozo. Renueva mi espíritu, pon un espíritu nuevo dentro de mí, que vuelva a disfrutar el gozo de tu salvación. Y entonces pueda decirle a otros, cómo es mi Dios, cómo es el Dios en el que yo creo. Así que él sabía que lo podía perdonar, lo podía también transformar. Y podía devolverle el gozo que él tenía antes, cuando disfrutaba una buena relación con Dios. Sí es importante, y también decías que a veces hay personas que desean que otros cambien. Y hay personas también que se frustran porque no ven cambios en sus propias vidas, que acuden al perdón de Dios, pero ellos mismos no se perdonan, se viven recordando o viven trayendo a su mente algunas cosas que han sucedido en otros momentos, y entonces no disfrutan de ese gozo de la salvación, no disfrutan del perdón que Dios quiere concederles. Así que podemos acudir a Dios porque su misericordia es para siempre. Sí. Y no cambia. Y sabemos que es un Dios fiel, que a pesar de que nosotros le fallamos, Él desea perdonarnos y desea restaurarnos para que volvamos a disfrutar de una vida plena. Y también para que le compartamos a otros, que también hay perdón y hay esperanza y hay seguridad en Cristo Jesús. Amén. Como hemos hablado de David, que cometió pecado, ahora nosotros tenemos que meditar en lo que dice el Salmo 130. Señor, si mirares los pecados. Si Dios estuviera viendo nuestros pecados, ninguno de nosotros alcanzaría el favor de Dios. La misericordia de Dios no se manifestaría, porque lo que sabemos es que Dios no mira los pecados, sino que Dios ve la justicia de Jesús. Dios ve la vestidura blanca que Jesús pone a aquellos que nos arrepentimos, que le pedimos perdón y que como el salmista acudimos a la misericordia de Dios. Entonces el Señor no mira los pecados, porque el Salmo dice en uno de sus pasajes, si miráis los pecados, ¿quién podrá permanecer en pie? ¿Quién? Ninguno, ¿verdad? Ninguno, definitivamente. Ahí sí que esta expresión nos ayuda a recordar, ¿verdad? Que nuevamente, ¿verdad? Lo que hablábamos hace un momento acerca del amor de Dios, que es inalterable, que es grande, ¿verdad? Perdonador. Porque diríamos que hoy la ira de Dios se manifiesta la ira de Dios. Pero la ira de Dios es una ira hoy, ¿verdad? Que sana, y uno dice, ¿cómo así que sana, verdad? Sana espiritualmente porque la persona que está en sus pecados puede, muchas veces, no sé si usted ha escuchado, pastor, que dice, Dios me llamó a mí en un accidente que tuve, ¿verdad? Sí. Y si no hubiera sido así, yo ahora ya tengo tantos años de estar en la iglesia, de estar sirviendo a Dios, estoy feliz sirviéndole. Después de aquello, y Dios me llamó, dicen algunos, ¿verdad? Entonces, pareciera ser que esa forma de amar de Dios, ¿verdad? De traerlo a uno, ¿verdad? Sabemos que esto pues tiene más contexto, ¿verdad? Más cosas que explicar. Pero el punto tal vez sería, si Dios viera hoy nuestros pecados y de acuerdo a eso nos tratara, ¿qué realidad tan distinta sería? Porque estaríamos muertos. No existiera ya la raza humana. Sí, no solo el Salmo 130, el Salmo 103 que vamos a tocar un momento, también dice uno de sus pasajes, no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Ajá. Conforme a lo que merecemos, estaríamos muertos. Estaríamos muertos. Pero estamos todavía con esperanza, porque Dios no mira esos pecados, los perdona.
Y lo que ve es la justicia de Jesús. Así es, dice aquí este párrafo, la adoración auténtica se construye sobre la admiración del carácter de amor de Dios, no sobre el temor al castigo. O sea que esto debe inspirarnos a nosotros a adorar a Dios, a agradecerle, a adorarle, porque decir gracias Dios por verme a mí con ojos de misericordia y no verme de acuerdo a mis pecados, que si fuera por eso, qué ruin sería mi vida, ¿verdad? Qué final más triste. Y a veces cometemos un error porque miramos que alguien sufrió un accidente o pasó algo y dice, es que esa persona es una persona mala. Y no deberíamos ser así, ¿verdad? Porque nosotros en el fondo muchas veces también hacemos cosas malas y peores porque nosotros nos llamamos cristianos. Y conocemos. Somos conocedores y aún así hacemos cosas malas, somos más culpables todavía. Y Dios no nos mira de acuerdo a nuestros pecados. Qué grande es Dios en misericordia, en paciencia, ¿verdad? Así es, y entonces nosotros debemos esperar en Dios. El salmista dice también allí, esperaré en Jehová. Y ese esperar es esperanza. Saber que Dios tendrá de nosotros misericordia, nos dará nuevas oportunidades, nos perdonará y estará transformando nuestras vidas. También debemos alabar a Dios porque es majestuoso y es misericordioso. La alabanza, la adoración a Dios es algo que los seres humanos lo debemos hacer con el raciocinio, entendiendo bien por qué alabamos a Dios. Lo alabamos porque es grande, es creador, es todopoderoso, es majestuoso. Los cielos muestran parte de la grandeza de Dios, pero también lo vamos a alabar porque es misericordioso, porque es compasivo, porque es paciente, porque es clemente, porque nos trata de una manera especial, se compadece de nosotros como un padre, también lo dice uno de los salmos. Así que también lo vamos a adorar porque Dios se humilla. Es algo que marca este salmo, que Dios se humilla y la humillación más grande es la que tuvo Cristo Jesús. Eso es lo impresionante de Dios, que está, diríamos, tan lejos y tan cercano. Porque es majestuoso, está en su trono de gloria, ¿verdad? Y desde allá nos muestra su gran amor. Está tan cerca de nosotros, ¿verdad? Entonces esto debe inspirarnos, ¿verdad? A alabarle, a alabar a ese Dios majestuoso y misericordioso. Dice acá este párrafo, dice, el Dios exaltado manifiesta su grandeza al utilizar su poder para exaltar a los abatidos. La grandeza y la misericordia de Dios se manifiestan mejor en Jesucristo, que estuvo dispuesto a descender del cielo y ser abatido hasta la muerte en la cruz para elevar a la humanidad caída. Ahí en la cruz tenemos las máximas razones para adorar y alabar a Dios por lo que ha hecho por nosotros. Lo que usted acaba de decir. Ahí podemos ver a ese Dios misericordioso en todo su esplendor. Bajó Jesús, dice, para ser abatido, para levantar a los que habían sido abatidos, para rescatar a la humanidad, ¿verdad? Para manifestar plenamente su misericordia. Qué tremendo Dios, es digno de alabar. Alabarlo por su grandeza, su majestad y por su gran amor y misericordia. Gracias a Dios porque Él nos enseña a través de su palabra cómo es y cómo podemos acercarnos a Él. Uno de los salmos también que tiene un gran mensaje es el Salmo 103. Y el título de ese salmo es no olvides ninguno de sus beneficios. Los seres humanos tenemos mala memoria y está bien que se nos olviden algunas cosas. Se nos puede olvidar un mandado, algún pago por allí, en algún momento se nos puede pasar la fecha de pago, se nos puede olvidar tal vez algún encargo que nos dio la esposa, se nos puede olvidar algunas cosas, fechas, pero no se nos deben olvidar los beneficios de Dios, no se nos debe olvidar ninguna de sus bendiciones. El salmista dice ninguna, son muchas y no te olvides ninguna. Y qué triste es que muchos se olvidan.
no agradecen a Dios, no se presentan delante de Dios, no van a un templo a adorarle, porque consideran que lo que han logrado y conseguido y lo que viven es producto del destino, es producto de su talento, es producto de sus habilidades, es producto de la naturaleza, como ellos le quieren llamar. No reconocen que detrás de todo está un Dios que bendice maravillosamente. Así es. Yo creo que una de las razones por las que no debemos olvidarnos de todos los beneficios que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y de todas sus maravillas. Una de las razones es que Dios no se olvida de nosotros. No se olvida de que somos frágiles, no se olvida de nuestras debilidades, de nuestras carencias, de nuestras necesidades. No se olvida de cuánto lo necesitamos a Él. De hecho, dice en la introducción de este estudio, decíamos que los salmistas, dice, siempre se caracterizan por reconocer su pobreza espiritual, su condición pobre y necesitada de Dios. Y esa característica es la que hace que sus alabanzas sean alabanzas sinceras y verdaderas, ¿verdad? Y sería bueno pensar cuando nosotros cantamos a veces en la iglesia, ¿cómo cantamos? Porque a veces cantamos, pero ni siquiera pensamos en lo que cantamos como en automático, ¿verdad? Como maquinitas. Y no pensamos en lo que estamos diciendo. Lo que expresan esas palabras. Y realmente la alabanza en sí, por ejemplo, bueno, en términos, en el contexto de la música, de cantar, ¿verdad? Porque la alabanza tiene más aspectos, pero en este aspecto de cantar a Dios va. A veces uno no entiende lo que está diciendo, entonces, ¿qué sinceridad hay en esa alabanza? No la hay. Uno debe considerar cada canto para escudriñarlo y dedicárselo a Dios, ¿verdad? Conectar su mente, su pensamiento a Dios cuando le alaba. Recordando que si Dios nos recordara nuestras necesidades y nuestras debilidades, ¿qué sería de nosotros? ¿Verdad? Entonces, Él se acuerda de nosotros en ese sentido, ¿verdad? Y Él se compadece de nosotros, ¿verdad? Nuestro Dios nos ama tanto, para siempre es su misericordia, que conociendo quiénes somos, cuál es nuestra condición, siempre nos está bendiciendo. Nos bendice con cosas físicas que necesitamos, como los alimentos, el cuidado, la protección. Nos sana de nuestras dolencias, no solo físicas, sino también emocionales. Nos perdona, rescata del hoyo tu vida, te rejuvenece. El salmista dice algunas cosas, 5 o 6 cosas que pueden ser bendiciones, pero la lista puede ser muy larga, tantas cosas que recibimos de Dios y no debemos olvidarlas. Siempre debemos decir, Señor, gracias por tu bendición, por tus beneficios, por tu compañía, por darme esperanza, por mantenerme hasta el día de hoy con salud y con las muchas cosas que tú has provisto para mí. Y entonces así nuestra alabanza será de todo corazón. Cuando nosotros reconocemos que Dios nos da todos esos beneficios, entonces vamos a alabar. Dice aquí que una persona que no alaba es una persona que olvida. O una persona que no recuerda los beneficios, entonces no le encuentra razón para alabar. Porque el Salmo comienza en unas versiones diciendo bendice y en otras versiones dice alaba. Entonces dice alaba a Dios porque Dios es bueno. Porque es para siempre su misericordia. Y quieres saber cómo es su misericordia, mira cuántas cosas te ha dado. Sí. Mira cuántos beneficios recibe. Así que nosotros tenemos mucho que agradecer a Dios, muchas razones para alabarle, entendiendo cuánto de verdad nos ama y cuántas cosas recibimos de Él constantemente. Así es. Y hay un aspecto que tal vez, bueno, es bueno considerarlo. A mí cuando estudié, pastor, tal vez le ha haber sucedido lo mismo a usted, que me hizo pensar mucho en esta parte. Dice, Dios dice que es grande, ¿verdad? Él nos bendice a nosotros y la bendición consiste en que Él nos da porque necesitamos, ¿verdad? Pero dice, los salmistas también repiten que hay que bendecir a Dios. ¿Y cómo podría bendecir yo a Dios si Él es el que me bendijo a mí? Él fue el que me dio y porque me dio, o sea, me dio su bendición, ¿verdad? Me proveyó comida, vestido, proveyó para todas mis necesidades, me bendijo. ¿Qué le voy a dar yo a Dios, verdad? ¿Cómo es que yo voy a bendecir a Dios? ¿Qué le puedo dar, verdad? Entonces, realmente
lo que yo puedo darle a Dios únicamente es mi alabanza. Así mi es. alabanza. Por eso le comentaba también, ¿verdad? Lo de, uno no solo alaba a Dios cuando uno canta. Allí, cuando uno canta, se requiere analizar lo que uno está cantando a Dios, ¿verdad? Porque, para que sea significativo y sea importante, ¿verdad? Esa alabanza verdaderamente. Pero también hay otras formas de alabar a Dios. Nosotros debemos alabar a Dios con nuestro estilo de vida. Nuestro estilo de vida, nuestro comportamiento, nuestros pensamientos, con nuestros recursos, con todo lo que somos. Porque al final todo eso nos lo ha dado Dios. Así es. Y si Él nos ha bendecido con todo eso, pues con todo eso debemos nosotros mostrarle a Él, ¿verdad? Nuestra alabanza, ¿verdad que sí? Y con todo nuestro ser, como dijo Jesús. Ajá. Así debe ser, con todo el corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Debemos alabarlo, debemos expresarlo, y esa es una manera que cuando lo decimos, estamos diciendo, bendice alma mía, o sea, agradece alma mía, alaba el nombre de Dios, reconoce su grandeza. Bueno, creo que en esta ocasión hemos tocado esos salmos que hablan de la grandeza, de la misericordia, del amor de Dios, y queremos decirle a cada uno de ustedes que nos está viendo, nos está escuchando, que debe reconocer y agradecer a Dios por ser tan bueno. Creo que usted tendrá una lista de las muchas cosas que ha recibido de Dios, y agradecerle sobre todo porque no mira nuestros pecados. Todavía es compasivo, es misericordioso, es eterno, y con ese amor eterno que no ha dejado de manifestarse en nuestras vidas, nos sigue amando. Así es, de hecho, algo que nosotros debe ayudarnos a no olvidar, o por qué no debemos olvidar, ¿verdad? Cada día es aconsejable que pensemos y recordemos lo que Cristo hizo por nosotros. Así es. Recordemos todo lo que sacrificó Dios por nosotros. Recordemos tanto que se dio por nosotros. Si dedicáramos una hora diaria para pensar en lo que Cristo hizo en su vida y cómo tuvo que vivir y sufrir por nosotros, creo que con eso que recordáramos cada día, tendríamos suficiente para vivir alabando a Dios. Te animamos a que sigas viendo, escuchando, y a través de las redes, a través de esta emisora, y también te animamos para que puedas asistir a uno de los templos de la Iglesia Adventista, y ahí puedas convertirte en un adorador, en una persona que llegue a alabar a Dios, en una persona que esté agradecida con Dios, en una persona que pueda decir, grande es el amor y la misericordia de Dios. Vamos a orar para finalizar, dando gracias a Dios por este mensaje a través de su palabra. Amén. Oremos. Querido Padre, gracias te damos por estas lecciones que nos das en los Salmos. Te pedimos por aquellos que nos ven a través de las redes sociales, nos escuchan a través de la radio, para que puedas inspirarles a llevar una vida, como dicen los Salmos, una vida de alabanza a ti en todos los aspectos de sus vidas. Sean los aspectos que sean, que puedan glorificar tu nombre, Señor. Te pedimos también por los que nos escuchan y que tienen una lección como la que estamos estudiando. Ayúdales a ir a esa lección y estudiarla comparando con las Escrituras, y de esta manera, Señor, puedan crecer espiritualmente. Te pedimos, Señor, por quienes nos escuchan y tienen necesidad de ti, para que nos contacten. Tu Espíritu los ayude y los guíe a que nos contacten para poder tener con ellos lecciones de la Biblia. Amén. De manera más personal. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Agradecemos a los pastores por este estudio que hemos recibido en esta mañana, pero ahora vamos a recibir un poco de un plato fuerte. El pastor Eber Roblero ya está listo con su tema central. Veamos. ¿Qué tal, amigos y hermanos? ¿Cómo están? Una vez más nos encontramos para seguir estudiando la palabra del Señor. Esta vez vamos a considerar una importantísima pregunta. ¿Cómo saber si Jesús es divino? Esta es una pregunta que se debe contestar
porque muestra la esencia de la persona de Jesús. En otro tema consideraremos cómo saber si Jesús es humano. Y aquí ya viene la complejidad de lo que queremos abordar. ¿Cómo es posible que dos naturalezas, una divina y una humana, puedan estar presentes en una persona? Por eso nos ocupará dos temas, pero en esta oportunidad vamos a abrir la palabra del Señor para contestar justo a esta pregunta: ¿cómo saber si Jesús es divino? Porque si comprendemos bien la naturaleza divina de Jesús, entonces comprenderemos no solamente su esencia divina, sino también la misión que Él hizo. Cuando comprendamos la naturaleza humana de Jesús, no solamente comprenderemos su esencia, sino también comprenderemos la misión de Jesús. Y esto va a ser importantísimo, porque entonces comprenderemos el cuadro completo de la misión de Jesús, del bien de Jesús, del plan de salvación de Jesús, del plan de redención para tu persona y mi persona. Entonces, ¿cómo saber si Jesús es divino? En primer lugar, Jesús fue anunciado como divino en el Antiguo Testamento por los profetas y fue confirmado en el Nuevo Testamento por los apóstoles. Veamos algunos versículos. Isaías capítulo 9 y versículo 6 dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, y escuchemos esto, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este versículo mesiánico está señalando que vendría alguien que nacería, pero ese alguien está diciendo acá que sería Dios fuerte, Padre eterno. O sea, la declaración de esta parte de la Biblia, de Isaías capítulo 9, versículo 6, está diciendo que Jesús, por supuesto, es divino, es Dios, es Padre eterno. Por eso, Miqueas 5:2 agrega: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas, dice, son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esta última declaración, y principalmente donde dice desde la eternidad, solo Dios puede tener eternidad. Solo un ser divino, una persona con naturaleza divina, puede tener entonces eternidad. Y el texto aquí dice que iba a venir, pero su venida debía ser de alguien que tiene eternidad. Y alguien que tiene eternidad es divino. Por eso en San Mateo capítulo 1 y versículo 21 se dice así: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas en recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, los profetas en el Antiguo Testamento anunciaron
de un ser divino, de una persona divina, que vendría y se haría humano, pero su esencia divina. Y cuando José está dudando ahí en aceptar o no aceptar a María, porque no era lo correcto, no se habían casado y ahora ella pues le daba la noticia de estar embarazada. Entonces viene el ángel y le dice, tienes que tomar a María por esposa, porque lo que ha ocurrido ahí es algo divino, es algo divino. Y el que va a nacer de allí, va a nacer para perdonar pecados. Y solo un ser divino, solo Dios, puede perdonar pecados. Número 2. ¿Cómo saber si Jesús es divino? Bueno, porque Jesús se presentó y aceptó ser divino. Esto debe ser bien comprendido y es muy contundente. Porque si Jesús no hubiese tenido la naturaleza divina, Él no la habría aceptado, ni mucho menos la habría confirmado o declarado. Pero veamos algunos versículos. San Mateo capítulo 12, versículo 6. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. En el pensamiento judío habían algunos conceptos bien sembrados, enraizados, bien colocados en la mente de ellos. Por ejemplo, nuestro padre es Abraham. Por ejemplo, el templo es la señal de que somos el pueblo del Señor, porque aquí se vio la gloria de Dios. Entonces ellos decían, esto es lo más importante para nosotros. Nuestro Padre, nuestro templo, nuestra distinción como pueblo escogido de Dios. Nadie más puede superar eso. Pero cuando Jesús vino acá, Él dijo, alguien mayor que el templo, alguien que es antes de Abraham, está aquí. Claro, Jesús era en ese momento la muestra clara de una persona divina. San Marcos capítulo 2 versículos 5 al 7 dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Y por qué decía blasfemias? Según los dirigentes religiosos. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? En esa escena donde llevan al paralítico y al ver Jesús la fe de los que llevaron al paralítico, le dijo, tus pecados te son perdonados. Esto, por supuesto, causó algo chocante en la mente de los que estaban allí. Provocó un alboroto porque dijeron ellos, está blasfemando. Porque nadie puede perdonar pecados a menos que sea Dios. Y sin embargo Jesús perdonó pecados. Y entonces Él dijo, bueno, levántate, camina y ve. Y la persona tomó su camilla y empezó a caminar en medio de ellos. Quedó claro entonces que Jesús aceptó ser Dios. San Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26, dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Aquí Él está diciendo, yo soy la vida, pero no soy la vida temporal.
no soy la vida del 3, 5, 10, tantos años que puedo estar o puedo dar. No, yo soy la vida y doy la vida eterna. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Y solo Dios puede ser eterno. Jesús está diciendo, yo les voy a dar vida eterna, porque Él es Dios. Él es divino. San Juan 10:30 dice, yo y el Padre somos uno. Y si el Padre es divino, y si Jesús dice que con el Padre son uno, entonces Jesús es divino. De esa manera estamos viendo la divinidad de Jesús. ¿Cómo saber si Jesús es divino? Bueno, Él también lo dijo, lo aceptó, lo confirmó. En San Mateo capítulo 26, versículos 63 al 65, hay un diálogo interesante. En ese diálogo, entre otras cosas que estaban conversando allí, porque se estaba tratando de demostrar que era culpable, y si era culpable entonces debía morir. Pero no habían suficientes argumentos para condenarlo, para que muriera. Y como no habían suficientes argumentos, entonces se levantaron pues falsos argumentos, testigos falsos incluso. Y un punto que estaba en juego era que lo acusaban de, bueno, Él se dice que es Dios. Él dice que ha venido a establecer un reino. Él dice que va a levantar a personas y está en contra del imperio. A eso ya, pues, inquietó a los dirigentes. Y entonces vino uno de ellos y le preguntó lo siguiente. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas, si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos diciendo, ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué blasfemia? De sentarse en el trono de Dios y de venir por segunda vez. Lo que él está diciendo es, yo soy divino, yo soy Dios. Y esto provocó que el sacerdote dijera, ha blasfemado, ¿qué más podemos ahora argumentar para que él sea condenado? Se ha atrevido a decir que es divino. Jesús acepta ser divino y acepta que va a venir y acepta que su lugar es un trono, porque Él es divino. ¿Cómo podemos saber que Jesús es divino? En tercer lugar, los apóstoles reconocieron la divinidad de Jesús. Esto debe a nosotros dejarnos bien claro y confirmar la contundencia de los testigos que anduvieron con él. Porque los discípulos no van a decir ellos lo que escucharon, lo que en teoría cree que es. No, ellos van a testificar lo que vieron. Y el testimonio de ellos es poderoso, porque nadie puede negar la existencia de Jesús acá en la tierra, la existencia de sus discípulos que anduvieron con él y el ministerio que Jesús y ellos desarrollaron y el ministerio que continuaron desarrollando los apóstoles. Y ellos lo reconocieron como divino. Veamos algunos ejemplos nada más. El primero,
¿Se recuerdan que uno de los discípulos muy, diríamos, dudoso, que le costaba creer a la primera, tenía que ver pruebas para convencerlo, era precisamente Tomás? Y en San Juan 20:28, cuando ya Jesús se aparece ahora allí a los discípulos, y Jesús va a mostrarles sus manos, la cicatriz de sus manos, la herida del costado, su manera de hablar. Cuando Jesús se aparece ahora, dice así San Juan 20:28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Tomás lo está reconociendo como su Señor, pero también le está diciendo Dios mío. Está declarando la divinidad de Jesús, Dios mío. Si Jesús no fuera Dios, Él hubiera dicho un momento, está bien que yo sea tu Señor porque soy tu maestro, pero no tu Dios. Pero Jesús no rechazó esa declaración, más bien aceptó la confirmación, porque Él es Dios. Juan, por ejemplo, dice en San Juan, en el capítulo 1, los versículos 1 al 3, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Pero luego explica Juan, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, Juan no solamente dice que estaba con Dios, Jesús, sino que Jesús es Dios. Es Dios. Y Juan, me imagino yo, con la armonía de poner allí al menos algo rápido para confirmar que es Dios, él dice, las cosas por Él fueron hechas. Y solo quien es Dios es creador también. Escuchemos el testimonio ahora de Pedro. En 2 de Pedro 1:1. Dice así: Simón Pedro, siervo apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, y dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Para Pedro no hay ninguna duda. Ahora él dice, por la justicia de nuestro Dios. Alguien puede decir, ¿y quién es Dios? Dice él, nuestro Salvador Jesucristo. Por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. O sea, para Pedro, Él es Dios, Él es Salvador. ¿Quién es? Jesucristo. Da el nombre allí. Pablo, a mi consideración, fue uno de los que mejor entendió y explicó la divinidad de Jesús. Veamos 2 versículos de él. Romanos 9:5. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, dice. Y Pablo escribe, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Cómo escribió Pablo? El cual es Dios, bendito por los siglos. Está hablando de Jesucristo. Y en Tito 2:13 dice Pablo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. Y añade, y Salvador Jesucristo. En este pasaje, no solamente Pablo dice que es Dios, él dice nuestro gran Dios. Y remata diciendo, y Salvador Jesucristo. ¿Cómo saber que Jesús es divino? En cuarto lugar, para ir cerrando, el mismo Dios Padre
lo declaró divino. Este argumento es poderoso, porque el mismo Dios, el Padre, le dio el lugar divino. Hebreos capítulo 1, versículos 7 y 8. Ciertamente, de los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Ahora dice el Padre, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. El Padre le dice ahora, tu trono, Dios. El Padre lo está declarando Dios. Y le está diciendo tu trono, Dios, por los siglos de los siglos. Qué extraordinaria es la manera que Dios nos habla para confirmar que Jesús es divino. ¿Qué podemos aprender de esto y cómo debemos sentirnos privilegiados de tener ahora la seguridad de la divinidad de Cristo Jesús? Bueno, Jesús es divino porque los profetas lo anunciaron y los apóstoles lo confirmaron. Él es divino. Los apóstoles reconocieron la divinidad de Jesús. El mismo Padre dice, tu trono, oh Dios. Así que Jesucristo es Dios. ¿Qué tenemos que hacer ante Jesucristo como Dios? Dos relatos bíblicos para terminar. En Apocalipsis 22, 1 al 5, dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. Y continúa el relato. En esa visión que se le presenta a Juan, se presenta ahora al trono de Dios, que está con su pueblo, con los redimidos. Y ya no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor, no habrá más muerte, porque las primeras cosas pasaron y todas son hechas nuevas. Y en esa visión, ahí está Dios con su pueblo. Está el Padre, está el Hijo. Porque Jesús es divino. Jesús es divino. Y eso nos da aún mayor seguridad para nosotros los seres humanos pecadores arrepentidos. Esto me recuerda a la experiencia de Juan en la isla de Patmos. Dice que Juan en la isla de Patmos está por la predicación del Evangelio de Jesucristo. Pero ahora está él solo, rechazado aparentemente, para que muriera en la isla de Patmos, y sin embargo allí fue donde Jesús se le aparece. En el capítulo 1 de Apocalipsis dice que Juan oyó una voz, y cuando oye esa voz, él quedó sorprendido. Esa voz era familiar, era conocida, así que él voltea para ver, y cuando ve allí, entonces ¿qué vio? Según Apocalipsis capítulo 1, versículos 10 en adelante, dice, y volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho por un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente en un horno. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol
cuando resplandece con toda su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, el que estuvo muerto, mas he aquí, vivo por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué tal si tú y yo ahora, que hemos comprendido que Jesús es divino, lo que nos queda es postrarnos a sus pies, y al hacerlo, Él pondrá su mano sobre tu persona, sobre mi persona? Ese es Jesús, divino, pero que vela por ti y vela por mí. ¿Quieres orar? Gracias, Jesús, por ser divino. Eso nos da una seguridad a nosotros, tus hijos. Pero esa divinidad tiene compasión de nosotros. Y cuando más tenemos temor, más tenemos problemas, más tenemos angustias, más cercana es la presencia tuya, como Juan allá en la isla de Patmos. Ven, Jesús, abrázanos. En tu nombre. Amén. Hasta aquí llegamos con este programa. Es momento de despedirnos, pero recuerda que tú puedes visitar la iglesia adventista más cercana a ti y así empaparte un poco más acerca de la palabra de Dios. Estamos nosotros para servirte también a través de todos nuestros medios digitales. Si te surge alguna duda, puedes escribirnos. Te esperamos en un próximo programa.